Dios te bendiga, mis amados. Mi nombre es Arlen Manuel Santana. Y espero que este video les guste. Vamos a estar compartiendo un rato sobre la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en Ezequiel, su capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. En un momento dado en la Biblia relata de que Dios llama a este hombre llamado Ezequiel, lo elige como un profeta, lo llama como un profeta. Entonces cuando este hombre Dios lo elige, este hombre Dios cuando le coge, antes de Dios enviar a este profeta, a este pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era casa rebelde, era aquello pueblo sobre el cual Dios le hubiese hablado quizá a través de otros profetas, pero no hubiesen escuchado la palabra de Dios, es decir, le hicieron caso omiso. Entonces Dios levanta a este profeta y le dice: come el rollo y ve a la casa de Israel, y ve, háblale a aquella persona de la palabra. Porque más adelante Dios le dice a Ezequiel: ellos no me quieren escuchar a mí, es decir, ellos no quieren escuchar palabra mía. Porque hay gente que dicen: me gusta que Dios me hable, me gusta que Dios hable en mi vida. Hay personas que dicen: me gustan que me hable de la Biblia. A nadie le gusta que le hablen de la Biblia. Porque hay personas que cuando lo confrontan con la palabra se sienten lastimados, es decir, se ponen rebeldes. Por eso esta casa de Israel, cuando Dios le habló a través del profeta a este pueblo, dice que este pueblo se puso rebelde, porque esta gente no eran impíos, esta gente eran personas sobre las cuales se apartaron de la presencia de Dios, es decir, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, es decir, en un momento dado, porque cuando Dios envía a Ezequiel, Dios envía a Ezequiel, pero primero lo prepara. En estos tiempos estamos viendo muchos profetas que se abren puertas ellos mismos, no esperan a que Dios le abra puertas. Es decir, hay profetas que en estos tiempos le dicen a otro profeta que le inviten a una actividad para ellos predicar. Cuando Dios te envía a un lugar, no importando la circunstancia, por más levantamiento que haya en aquel lugar, Dios va a obrar en ti y vas a saber cómo sobrellevar esa guerra y esos levantamientos sobre aquella persona que se levanten contra ti. Porque al momento, hay personas que dicen: a mí me gusta que me hablen de la palabra, pero al momento, cuando te confrontan con la palabra, tú te pones rebelde. Es decir, tú blasfemas contra Dios. Es decir, dice: no fue Dios que habló. Es decir, el profeta está emocionado. El profeta está en la carne. El profeta no fue de parte de Dios que habló. Pero a pasar el tiempo, cuando tú meditas sobre la palabra, tú dices: wow, pero verdaderamente el profeta habló. Es decir, a lo primero, tú blasfemas contra Dios. A lo primero, tú dices que no fue Dios que habló, porque tú te pones rebelde contra la palabra. Pero al pasar el tiempo, tú vas a entender que fue Dios que habló. Entonces dice que esta persona pusieron eran rebeldes, eran casas rebeldes. Y dice que esta persona siempre, cuando Dios enviaba un profeta, dice que esta persona hacían caso omiso a la palabra que los profetas le decían. Por eso es que Dios prepara a este joven llamado Ezequiel, lo llama, porque antes de tú ser profeta, primero tienes que ser llamado por Dios, primero tienes que tener el llamado por Dios. En estos tiempos estamos viendo profetas que hay que tener mucho cuidado con ellos, y es que son falsos profetas y andan profetizando y diciendo: así dicho Dios, sin Dios decir nada. Por eso dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 1, dice que en un momento dado en el pueblo de Israel, en aquellos tiempos, en los momentos determinados, dice que habían profetas falsos y decían, profetizando adivinación y diciendo: así dicho Dios, así dijo Jehová, pero Jehová no hubiese dicho nada. Es decir, por eso Pablo, más adelante, más profundo, Pablo dice: probad los espíritus, a ver si vienen de Dios. Es decir, hay profetas que te profetizan, pero lo malo lo hacemos nosotros. ¿Cómo así? Bueno, cuando el profeta no profetiza, nosotros creemos la palabra que el profeta dice, pero no nos vamos a la presencia de Dios a ver si fue el Dios que habló. Porque hay un punto, y es que cuando un profeta te profetiza de parte de Dios, la presencia te confirma para que no haya blasfemia, es decir, para que tú no contradigas lo que dijo el profeta, es decir, para que tú no
No dejes de creer en la palabra que Dios te dijo. Una cosa, el profeta cuando profetiza de parte de Dios, te profetiza algo que tú estás pasando o algo que tú pasaste. Amén. O algo que va a acontecer. Entonces Dios permite a que tú te prepares en medio de las circunstancias, de los procesos y de la prueba, para que tú te prepares para aquellos tiempos. Entonces estamos viendo en un tiempo sobre el cual el profeta que están profetizando adivinación. Cuando la presencia no está, los profetas profetizan sobre su propio espíritu y dicen que Dios dice que así ha dicho Jehová, pero Jehová no dice nada. Entonces, sin la presencia, fácilmente a los profetas cuando van a profetizar a las naciones, fácilmente, mayormente puede ser que le entren hasta golpe, ¿entiendes? Mayormente hasta lo maten a ese profeta, porque está profetizando sin la presencia, está profetizando sin Dios mandarlo. Y eso es varios problemas que están aconteciendo en estos tiempos. Hay profetas que para usted invitarlo a una congregación o para usted invitarlo a una actividad, tiene que meterse bajo revelación para que Dios le revele a causa de ese profeta. Porque porque hay gente que ven profeta predicando en mucha actividad y dicen, wow, Dios usó muy terrible a esa persona. Hay momentos que los profetas están mal delante de la presencia de Dios y Dios utiliza los dones para hablarle a su pueblo. No significa que Dios lo está usando a ellos, porque hay momentos que ellos están mal delante de la presencia de Dios. Entonces Dios lo usa a ellos como canal, pero para utilizar los dones, para que el pueblo se aperciba. Por eso hay personas que hablan en lengua, hay personas que profetizan, hay personas que tienen muchísimas cosas, pero no significa que están bien delante de la presencia de Dios. Porque en estos tiempos hay profetas que se meten con Dios para que Dios lo use, para que Dios le dé unción. No es que está mal, pero tú tienes que meterte también para que Dios te liberte. Porque hay personas que se meten con Dios. Son muy pocos los que se meten para que el nombre de él o de ella permanezca en el libro de la salvación. Entonces, hay personas que se enfocan más en la unción que en la salvación. Y la unción no es mala, pero hay momentos en que tú estás atado y aún tú estando atado recibes la unción. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, por medio de la palabra vas a recibir liberación. Es decir, que la unción sin la palabra no hace la función. Es decir, que la unción cuando está complementada con la palabra hace la función. Es decir, la palabra cuando liberta, baja la unción ligada con la palabra para que aquella persona reciba restauración. Es decir, aquella persona va a recibir liberación a causa de la palabra. Por eso es que el pueblo no quiere que le hablen de la Biblia, no quiere que le hablen de la palabra. Muchos que dicen, wow, me gusta que le hablen de la Biblia. Pero cuando lo confrontan con la palabra, cuando hay algo que ellos están haciendo que está mal delante de la presencia de Dios, y ellos dicen que no, entonces cuando lo confrontan con la palabra, ellos al momento se van a poner rebeldes. Porque ellos quieren hacer eso, pero entonces ellos entienden que eso que ellos van a hacer no está mal delante de la presencia de Dios, aún estando mal. Entonces, cuando tú le hablas a una persona y le confrontas con la palabra, al momento se va a poner rebelde, al momento va a decir que no fue Dios que habló, pero a pasar el tiempo, comienza a meditar sobre esta palabra y dice, wow, verdaderamente que Dios habló a través de este profeta o a través de este siervo. Porque yo siempre digo algo, y es que los profetas, antes de ser llamados, o ya que cuando es llamado, tiene que ser procesado. Es decir, el profeta tiene que ser procesado de parte de Dios. El profeta tiene que pasar por una circunstancia, por una debilidad, por persecuciones, porque los profetas tienen que mantenerse en secreto todo el tiempo. Los verdaderos profetas no mantienen en chisme, no se mantienen hablando, criticando. El verdadero profeta se mantiene conectado en la presencia de Dios, porque una vez que tú pierdes la presencia, una vez que tú pierdas la firmeza en la palabra de Dios, por más unción que tú tengas, no va a haber la misma función. Es decir, tú no vas a tener el mismo cambio, porque cuando tú tienes la unción y no tienes la palabra de Dios sobre tu vida, entonces tú vas a comenzar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y no es que la unción es mala, sino que la unción, cuando tú tienes mucha unción y no sabes cómo usarla, la usa para cosas que tú quieras hacer. Es decir, hay personas que van a los hospitales, que van a muchas partes, pero cuando usan la unción, la usan para su propia voluntad. Es decir, que no hablan con Dios primeramente. Por eso hay personas que buscan presencia y ellos se abren puertas ellos mismos para que lo inviten, pero no es porque ellos tienen Biblia, es porque ellos tienen unción.
Entonces ellos entienden que el pueblo cuando tiene unción, entonces ellos adoran a Dios, pero cuando es con la palabra, nadie quiere recibir la confrontación de la palabra. Amén. Entonces este es el tiempo de que tengamos la unción, pero que también tengamos lo que es la palabra de Dios. Porque la unción y la palabra no es lo mismo. La unción es una y la palabra es otra. La unción, sabemos lo que es la unción y la presencia por la palabra. Es decir, que la palabra es mayor que la unción y que la presencia. Es decir, en estos tiempos necesitamos personas que se enfoquen más en la palabra de Dios. Es decir, vamos a enfocarnos más en la palabra, afirmarnos más en la Biblia. Amén. Para que cada día más nosotros nos afirmemos conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga y te guarde. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like al video. Y espero que este video te haya gustado. Amén.